Uno de los principales obstáculos para que más comunicadores y periodistas se interesen por la visualización de la información y por la representación gráfica de datos es la idea de que para poder crear visualizaciones y para poder crear infografías, uno necesita saber manejar software, programas de software complejos, tipo Excel, Illustrator, etcétera. Uno necesita saber lenguajes de programación tipo Processing, etcétera, o R, y uno necesita también saber dibujar. Bueno, pues efectivamente, si uno domina esas tres áreas, si uno sabe hacer esas tres cosas, si uno sabe usar software avanzado, sabe programar y sabe dibujar, todo eso efectivamente ayuda en el trabajo diario. Pero como muestran los principales hitos históricos de la infografía, los mejores gráficos de la historia de la visualización y de la infografía demuestran, el saber dibujar realmente no es algo absolutamente necesario. Y el uso de ordenadores, desde luego, tampoco es algo necesario. En esta segunda conferencia, en esta segunda parte de estos vídeos que resumen las ideas principales del libro El arte funcional, voy a centrarme en tres ejemplos históricos de gráficos que son fundamentales para entender lo que es hoy la infografía y lo que es hoy la visualización de información. El primer ejemplo en el que me quería centrar, del que quería hablar, fue creado en el año 1786. En este año, un ingeniero escocés y economista escocés llamado William Playfair publicó un libro titulado The Commercial and Political Atlas, el Atlas comercial y político. Ese libro estaba lleno de gráficos, estaba lleno de gráficos estadísticos como el que tengo ahora mismo en pantalla, que representa la balanza comercial, el equilibrio comercial entre Inglaterra por una parte y Dinamarca y Noruega por otra parte. Ahí lo vemos representado. Bueno, pues en la elaboración de este gráfico, lógicamente, finales del siglo XVIII, no intervino ningún software ni ningún ordenador. Fue un gráfico creado a mano. The Commercial and Political Atlas es el primer libro en el que se hace un uso sistemático de los gráficos estadísticos que hoy conocemos y que son tan comunes. El gráfico de líneas, el gráfico de barras y el gráfico de tarta o de pizza. William Playfair no fue el inventor de los gráficos estadísticos, pero sí fue el primero en sistematizar su uso y sobre todo en teorizar sobre las reglas que debían regir el uso de este tipo de representaciones cuantitativas de datos. Por eso este libro de Commercial and Political Atlas es fundamental para la historia de la visualización y de la infografía. Y William Playfair no era realmente un artista, era, como dije antes, un ingeniero y un economista. El segundo ejemplo en el que me quería centrar fue creado en el año 1854 en Londres. Y se trata de un mapa, el mapa que yo creo que es tal vez el mejor mapa temático de la historia y una de las mejores visualizaciones de la historia. Para poder entender este ejemplo, uno necesita saber un poco de la historia de Londres, lo que sucedió en Londres en el siglo XIX, en Inglaterra en general. A comienzos del siglo XIX, como es sabido, estaba en auge la revolución industrial, estaba en pleno apogeo. Muchísima gente que hasta entonces vivía en el campo, vivía de la agricultura y de la ganadería, comenzó a trasladarse a las ciudades para acceder a empleos en las fábricas que estaban creciendo en aquella época en las grandes metrópolis. Y como consecuencia de este crecimiento desordenado, Londres, los cronistas de la época, lo describen como siempre cubierto por una enorme nube negra de carbón y de contaminantes y repleto de suciedad, todas las calles llenas de basura, todas las calles sucias, malolientes, etc. Como consecuencia de este crecimiento desordenado de la población, mucha gente que se había trasladado del campo a la ciudad no tenía acceso a hospitales, no tenía acceso a redes sanitarias, no tenía acceso a cañerías, no tenía acceso a agua potable limpia y de calidad. Y como consecuencia, mucha gente moría a causa de enfermedades infecciosas que hoy en día están totalmente erradicadas en el mundo desarrollado, como por ejemplo el cólera. El cólera era una de las enfermedades infecciosas que más mataba en la época, en el Londres de la Revolución Industrial. El gran problema de la época es que los médicos estaban muy confusos sobre las causas que llevaban a contraer el cólera. Muchos médicos acreditaban, la mayoría de los médicos de hecho, acreditaban que el cólera, creían que el cólera se transmitía por
consumir, por respirar, perdón, aire contaminado, aire sucio, aire maloliente. Hoy sabemos que el cólera no se transmite de esta manera. Hoy se sabe, gracias a las investigaciones científicas, que el cólera se transmite por el consumo de agua y de alimentos contaminados. Pero en la época la mayoría de los médicos no creían en esta idea. Hacían una relación causal entre que el hecho de que la mayor parte de las muertes por infecciones en cólera se daban en aquellos barrios donde el aire era más maloliente. Pero había un grupo de médicos, y entre ellos, el más famoso de ellos era un médico llamado John Snow, que intuían que el causante del cólera, que hoy sabemos que es una bacteria, que es lo que tenemos en pantalla ahora mismo, creían que esta bacteria se transmitía no a través del aire, sino a través del agua contaminada. El problema es que ni John Snow ni todos los médicos que pensaban, que creían en esta hipótesis en la época, tenían una forma directa de testar esta hipótesis. Esta hipótesis solamente podía ser probada de maneras indirectas. Y John Snow tuvo la intuición genial de que esto podría podría sostenerse esta hipótesis a través del uso de gráficos y de mapas. En el año 1854 se produjo el brote de cólera más dañino, que más gente mató en un espacio corto de tiempo. En apenas 2 semanas, este brote de cólera de 1854 mató más de 700 personas en un área muy localizada, en una región muy pequeña de Londres, situada en el barrio de Soho. Por casualidad, el consultorio de John Snow estaba muy próximo del lugar, del epicentro de aquel brote de cólera. Y John Snow, armado de un mapa que había comprado en la calle y de una pluma y de un tintero, se puso a registrar, se puso a hacer un trabajo de lo que hoy llamaríamos periodismo de datos. Se puso a registrar todas las muertes que se habían producido en aquel brote de cólera. Se lanzó a la calle, fue a los hospitales, empezó a registrar las muertes que se habían producido en cada uno de los hogares de este barrio. Y como consecuencia, como resultado de este trabajo de investigación, creó este mapa que tenemos en pantalla ahora mismo. En el mapa se ve muy claramente, cada una de esas barras negras representa un grupo de muertes en una casa, en un edificio específico. Esas barras realmente no son barras, son apilamientos de pequeñas líneas, ahí lo vemos muy claramente, una línea, dos, tres líneas. Cada una de esas pequeñas líneas representa un fallecimiento y como consecuencia cuando uno las junta pues acaba creando una especie de gráfico de barras sobre el mapa. Cuando uno ve el mapa percibe claramente que hay un patrón de concentración de las muertes en un área muy específica alrededor de la calle Broad Street, aquí en el medio. Bueno, pues la genialidad de Jon Snow no estuvo solo en registrar las muertes de esta forma, de tal manera que el patrón de concentración se revelase, apareciese a los ojos de los lectores, sino que tuvo la genialidad también de registrar la posición de las bombas de agua, water pump aquí en el medio, las bombas de agua de las que la gente obtenía el agua. Más tarde, mucho después de que se crease este mapa, que por cierto Jon Snow usó en un paper, en un artículo académico en el que defendía de nuevo la transmisión a través del agua del cólera, mucho después de la creación de este mapa se probó que era realmente el pozo de agua que había sido contaminado y como consecuencia había matado muchísima gente en esta área de Londres. Lo que había sucedido, se descubrió después, es que materia fecal de un pañal de un bebé que había contraído el cólera, este material fecal se había filtrado a las aguas subterráneas que alimentaban al pozo y como consecuencia pues toda la gente o muchísima gente que vivía en esta área de Londres consumió ese agua contaminada y acabó contrayendo el cólera. El tercer ejemplo, por cierto, se me había olvidado, este mapa, la historia de este mapa, está muy bien contada, está genialmente contada en este libro que tienen en pantalla ahora mismo, el Mapa Fantasma en su versión española o Mapa Fantasma en portugués y The Ghost Map en su versión original en inglés, en su versión original americana. Es un libro maravilloso escrito por el periodista y ensayista americano Steven Johnson. En este libro se cuenta toda la historia de este mapa y es un libro que
es recomendable no solo para aquellos interesados en la visualización de información, ya que es un hito de la visualización de información, sino en cualquiera interesado en el periodismo de datos en general, en el periodismo estadístico, en el periodismo de evidencia cuantitativa. Es un libro maravilloso en este sentido porque revela muchísimas claves del trabajo diario de un periodista de datos. Bueno, decía, el tercer ejemplo al que me quería referir hoy en esta pequeña conferencia fue creado en 1933. Se trata del mapa del metro de Londres. Hoy en día estamos muy familiarizados con mapas de metro que usan simplemente líneas rectas para representar las líneas de metro. Pero hasta 1933 esto no era tan común. Hasta 1933 los mapas de metro de Londres eran así, es decir, eran representaciones, entre comillas, realistas de las líneas de metro, es decir, las formas y las proporciones de estas líneas representadas en el mapa intentaban emular, intentaban representar a escala las formas también de esas líneas en la realidad. Bueno, ¿cuál era el problema que había para representar el mapa del metro de esta forma? Bueno, el primero de ellos, y muy obvio, es que si uno imprime este mapa a un gran tamaño, ahí no hay ningún problema. Pero si imprime este mapa en un tamaño pequeño, para que el usuario de metro lo pueda utilizar en el día a día, en los viajes, ahí aparecen los problemas, porque toda el área central de Londres, esta región que está aquí en el medio, es imposible ver en ella a qué estación corresponde cada uno de los nombres. Es decir, Russell Square, por ejemplo, bueno, pues eso parece que es eso. Chancery Lane, ¿es esta estación naranja o es esta estación de aquí? No está nada claro. Es decir, el mapa se vuelve muy confuso y su lectura se vuelve muy farragosa. Bueno, pues hubo una persona que tuvo una intuición genial de que tal vez este tipo de mapas pudiesen ser creados de una manera diferente. Y la consecuencia de ese pensamiento fue este mapa, el famoso mapa de metro de Londres de 1933. Este mapa tiene diferencias fundamentales con el mapa anterior. Si uno se fija, en este mapa todas las líneas son rectas, o verticales, horizontales, y en ángulos de 45 grados. Y otra cosa muy importante, las distancias entre las estaciones no son proporcionales a las distancias entre las estaciones en la realidad. Es decir, este mapa, que por cierto fue creado por un ingeniero llamado Henry Beck, este mapa no es realmente un mapa, es un diagrama de conexiones, es un diagrama de nodos. La intuición de Henry Beck fue la siguiente, él pensó, y por cierto, toda esta historia también está contada en un libro que se llama Mr. Beck's Underground Map, y el mapa está también en el Museo de Historia del Metro de Londres. Bueno, ¿cuál fue la intuición de Henry Beck? Él pensó, vamos a ver, un lector o un usuario del metro, a ese lector, a ese usuario, no le interesa cuál es la distancia entre las estaciones, no le interesa saber cuál es la forma de esas estaciones. Lo que él hizo fue pensar lo siguiente, vamos a centrarnos en la función de ese mapa. ¿Cuál es la función de ese mapa? La función de ese mapa es llevarme de una estación, por ejemplo, esta de aquí, a esta otra estación aquí abajo. Y lo único que el usuario necesita saber es pensar de dónde vengo, a dónde voy, y si hay algún punto en el camino, alguna estación en el camino en el que deba cambiar de línea, es decir, algún nodo en el camino en el que deba cambiar de línea dentro de esa estación. Y guiado por esa intuición de que la forma del gráfico debe depender de la función que ese gráfico tiene, lo que hizo fue eliminar todos los detalles que no tenían nada que ver con esa función. Es decir, eliminó las formas reales de las líneas, eliminó las distancias reales entre las líneas y acabó creando este mapa que fue extremadamente abstracto en su representación, pero también extremadamente efectivo, eficiente a la hora de ayudarnos a navegar esa red de metro de Londres. Tiene otra virtud también, este mapa es escalable, es decir, si uno crea una estación aquí en el medio, entre Oxford Circus y Bond Street, lo único que tiene que hacer es desplazar Bond Street un poquito hacia la izquierda para poder insertar la nueva estación aquí en el metro. Es decir, es un mapa fácilmente actualizable. Es otro de los grandes hitos de la historia de la visualización que demuestran que para que uno pueda crear realmente buenas visualizaciones y buenos gráficos, lo único que se necesita es un lápiz, un papel y algunas buenas ideas.